una parte más de preparación, como para irnos sincronizando, sintonizando entre nosotras y nosotros. Aquí hay muchas caras conocidas, amigos, amigas, porque esta perspectiva política se construye también y académica se construye entre amigos y amigas. Entonces, bueno, le doy la palabra a Jazz para que vayamos iniciando, mientras que no se nos van sumando otras y otros compañeros invitados y compañeras invitadas. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Como lo decía Julián, muy bienvenidas y bienvenidos a este espacio convocado y promovido desde la universidad, desde la Fundación Universitaria Claretiana, pero también desde la Universidad Pedagógica Nacional. Queremos compartirles para iniciar un fragmento de un video proyectado y realizado por Señal Colombia, dando apertura a este conversatorio. Advertencia, este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Tiene subtítulos y apoyo. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Camilo Torres Restrepo nació en Bogotá el 3 de febrero de 1929 en un hogar de clase media. Su padre, Calixto Torres Umaña, un reconocido pediatra, político y diplomático. Isabel Restrepo Gaviria, su madre, una mujer liberal con ascendientes presidenciales. Sus padres se separaron siendo niño y junto con su hermano Fernando quedó bajo el cuidado de Isabel. Desde pequeño transmitió una gran sensibilidad social. Graduado en el año 1946 en el Liceo Cervantes, ingresó al Seminario Conciliar de Bogotá, donde se acentuó su inquietud por la realidad social y la caridad. Se ordenó como sacerdote el 29 de agosto de 1954. En septiembre del mismo año viajó a Lovaina, en Bélgica, a adelantar estudios sociales y políticos. En Bélgica y Francia tuvo influencia del sindicalismo cristiano, del movimiento estudiantil y de la realidad de las barriadas populares, cimentando su opción preferencial por los pobres. En 1957 conoció a Guitemi Olivieri, quien sería su amiga, confidente y secretaria. Meses después, obtuvo el título de sociólogo con la tesis Una aproximación estadística a la realidad socioeconómica de Bogotá, trabajo pionero en estudios urbanos. En enero de 1959 fue nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional y profesor del recién fundado Departamento de Sociología, adelantando con sus alumnos una novedosa labor de investigación y acción social en el barrio obrero de Tunjuelito. Llamado por el Ministerio de Educación, fundó el movimiento universitario para promoción comunal MUNIPROC. Por su cátedra y activismo en la Universidad Nacional, las desavenencias con la jerarquía católica se agudizaron hasta su destitución como capellán y docente. Fue nombrado en la junta directiva del recién creado Instituto de la Reforma Agraria INJORA, donde tuvo diferencias con políticos como Álvaro Gómez Hurtado, al cuestionar los alcances de la política gubernamental de tierras y la violencia contra el campesinado. También fue designado decano del Instituto de Administración Social de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP. En febrero de 1965 expuso la plataforma para el Frente Unido del Pueblo, a nombre del cual recorrió el país y buscó juntar a sectores de izquierda en una acción por el cambio del Frente Nacional excluyente y clasista en medio de la agitación y el fervor popular, pero también del acoso, la persecución y algo de frustración ante la lentitud de las cosas. El 27 de junio de 1965, Camilo Torres abandonó el sacerdocio. Junto con Jaime Arenas y Marguerite Guitemi Olivieri, intensificaron el trabajo con el Frente Unido y la publicación del Semanario del Movimiento, cuyo primer número apareció el 26 de agosto
y agotó 45.000 ejemplares, pero pronto disminuyó su impacto. En octubre, Camilo Torres Restrepo se oculta y poco después anuncia su integración a la guerrilla del ELN en el departamento de Santander. El 15 de febrero de 1966 pierde la vida en combate contra el ejército en Patio Cemento, un hecho que impactó profundamente en la Iglesia y la izquierda de América Latina. Bueno, veíamos un fragmento que recoge a grandes rasgos varios elementos y aspectos de la vida del sacerdote y sociólogo Camilo Torres Restrepo. Y para darle continuidad a este conversatorio, Pensar la Universidad, queremos proponerles una dinámica mientras también va llegando nuevas personas, nueva gente que quiere participar de este conversatorio, para que en el chat podamos ingresar a esa página que les enviamos a Mendimenter, proponiéndoles responder una pregunta. Cuando pensamos la universidad que soñamos para los territorios de Colombia, en especial en los territorios de frontera y periféricos, ¿qué palabra podría definirla? Entonces, queremos que cada una y cada uno de ustedes pueda pensar en esa palabra que define a esa universidad que soñamos para los territorios y en los territorios, y que la podamos consignar en esa plataforma. La idea es que podamos ir participando para darle continuidad también a este conversatorio que nos convoca hoy precisamente en un diálogo necesario que responde a pensar la universidad en tiempos de profundas transformaciones sociales, culturales, políticas, y pensarla desde los territorios, desde la fe comprometida, desde el pensamiento crítico latinoamericano y desde la responsabilidad histórica que implica educar en Colombia, pero también que implica educar en nuestra América. Para ello, nos acompañan voces diversas y complementarias cuya trayectoria académica, pastoral y territorial enriquecerá este espacio de debate colectivo. Les queremos presentar entonces a las tres personas que nos van a compartir su perspectiva, que nos van a compartir también todo su derrotero formativo e investigativo. Nos acompaña, en primer lugar, Luz Ángela Rojas, integrante del equipo internacional del Congreso de los Pueblos, investigadora y educadora popular, cuya trayectoria se ha caracterizado por una lectura crítica y comprometida de la realidad latinoamericana. Su trabajo se sitúa en el cruce entre el pensamiento crítico, la educación emancipadora y el análisis de las dinámicas sociales de nuestra América. Desde esta perspectiva, nos ofrecerá una mirada que dialoga con las tradiciones latinoamericanas de la educación liberadora, en sintonía con autores como Paulo Freire y con las apuestas de transformación social que marcaron la vida de Camilo Torres. Por otro lado, nos acompaña el padre Henry Ramírez Soler, misionero claretiano, cuya vida y ministerio se inscriben en el horizonte del carisma de San Antonio María Claret, desde la cercanía con los pueblos y los territorios. El padre nos aportará una reflexión situada desde la teología pastoral, la espiritualidad misionera y el compromiso territorial. Su mirada integra fe e historia, comunidad y transformación social. Desde esta perspectiva, su voz nos ayudará a comprender cómo el pensamiento de Camilo Torres Restrepo interpela hoy a una universidad que se reconoce cristiana, de frontera y comprometida con la dignidad de los pueblos. Y en tercer lugar nos acompaña Diego Pinto Millán, sociólogo y especialista en políticas públicas y maestrante en estudios sociales, integrante del equipo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional. Diego ha participado activamente en procesos de organización social y comunitaria, especialmente en el sur de Bogotá,
y en comunidades basadas en la fe. Su experiencia articula reflexión académica, trabajo territorial y compromiso comunitario, lo que le permite ofrecer una mirada situada sobre el papel de la universidad pública en contextos de desigualdad y exclusión. Este diálogo, desde luego, será moderado por Julián Andrés Gil Reyes. Él es el jefe del Departamento de Humanidades del CAD Medellín de la Fundación Universitaria Claretiana. Julián es licenciado en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en políticas públicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y magíster en Antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Participa activamente en el Grupo de Investigación de América Latina, Transformaciones, Dinámicas Políticas y Pensamiento Social, articulado entre la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional. Los invitamos entonces a que estemos muy atentos y a que participemos, ya que este encuentro es entonces un ejercicio para realizar y para hacer memoria viva del pensamiento crítico y de esperanza activa, un espacio donde la universidad se piensa a sí misma desde el compromiso con la justicia, con la paz y con la dignidad de los pueblos. Le doy entonces la palabra a Julián y bienvenidas y bienvenidos para todos y para todas. Bueno, pues me alegra mucho que estemos acá, me alegra ver rostros conocidos, rostros de afecto también desde la infancia que me comparto, hemos compartido la vida en muchos espacios con muchas de las personas que se encuentran acá y qué bueno este espacio que se construye entre amigos, entre conocidos, también entre personas que queremos entender este pensamiento de Camilo Torres Restrepo y que queremos también preguntar y cuestionar en este momento. Pero antes de avanzar, le voy a pedir a Jasmine que por favor nuevamente nos comparta el link del Mentimeter para que la gente pueda incluir su respuesta allí y ahora podamos ver en un momento cuál fue la respuesta a esta pregunta que hemos hecho. ¿Cierto? Bueno, entonces, mientras que esto pasa, darles la bienvenida a todas y todos. Este es un espacio académico que hemos pensado desde la Fundación Universitaria Claretiana, la Uniclaretiana, desde el Departamento de Humanidades, en una tarea no poco sencilla, sino una tarea muy importante, vital para la universidad, que es pensar la ruta humanística de nuestra universidad. Entonces, desde aquí nos hemos querido convocar a un diálogo crítico y a una construcción colectiva del pensamiento y la praxis de Camilo Torres Restrepo. Nosotros entendemos a Camilo como un maestro, como un sacerdote que dio su vida, que estuvo al lado de las organizaciones sociales, que estuvo al lado del movimiento social y que fue comprendiendo también una ruta de acción. Y esta praxis de él nos invita a nosotros a asumir una postura ética y pastoral frente a las realidades de exclusión, violencia estructural, socioambiental que estamos viviendo en este momento y obvio la desigualdad, las asimetrías sociales que en este momento vivimos en Colombia y en gran parte de nuestra América. Bueno, y en el mundo también. En ese horizonte, el pensamiento y la praxis de Camilo Torres Restrepo representan una interpelación permanente a la educación superior, a la universidad, al espacio donde se prepara a la gente para ofrecer profesionales al mundo, para ofrecer profesionales a los territorios. Y aquí nos llama la atención sobre su talante ético del amor eficaz como un compromiso histórico con las mayorías excluidas, lo cual sitúa la educación universitaria en el terreno de la responsabilidad social concreta, ¿cierto? Para nosotros y en nuestro entender, pues Camilo entendió que el cristianismo no podía entenderse ni reducirse a una espiritualidad intimista, a una espiritualidad solitaria y encerrada, sino que debía encarnarse en los procesos de justicia social, en los procesos sociales que la gente estaba desarrollando en su momento, en su época, ¿cierto?
Entonces, en este entender, nosotros comprendemos que la universidad no puede comprenderse como un espacio neutral ni como una institución desvinculada de los clamores de la gente, de nuestra gente, de nuestros padres, de nuestros familiares, de nuestros vecinos y de la gente más empobrecida de nuestro país, en especial, digamos, en la perspectiva de la Universidad Claretiana en esos territorios de frontera. Por el contrario, entendemos que la universidad está llamada a construirse en conciencia crítica de la sociedad y en mediación para la transformación histórica de nuestro país. Y esto implica necesariamente preguntarnos por su papel en este país que está atravesado por tantas desigualdades, ¿no? Preguntarnos por el papel de la universidad en este momento en donde persisten los conflictos sociales, armados. Es preciso preguntarnos cuál es el rol de nuestra universidad, pensarnos la universidad y no solamente la Universidad Claretiana, sino las universidades, el rol de la universidad en un país como el nuestro. Entonces, este conversatorio al que nosotros les hemos invitado a ustedes, queridas y queridos, que hoy se encuentran conectados en este espacio, tiene una búsqueda importante de reflexionar sobre los aportes de Camilo Torres Restrepo a la educación humanística, en diálogo con los distintos desafíos contemporáneos que nos ofrece este contexto actual y pues pensándonos específicamente en esta Universidad de Frontera. Este conversatorio hemos invitado personas que han dedicado su vida a la educación, que han dedicado su vida a la misión, que han dedicado su vida a espacios de educación popular y de concienciación de la gente. Y tenemos el honor aquí de estar en este espacio, pues con distintas personas muy importantes para este proceso de universidad, pero en especial aquí con el padre Henry Ramírez Soler, que es misionero claretiano. Ya Luz Ángela Rojas, que es parte que es educadora popular, que es parte del Congreso de los Pueblos, que ha trabajado con distintos movimientos sociales en Latinoamérica y que en este momento se encuentra en Brasil, también haciendo un trabajo importante con el movimiento campesino. Y Diego Pinto Millán, que hace parte también del equipo de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional y que pues también es un educador y hace parte de las comunidades de fe también, ¿cierto? Entonces esta conversación queremos que sea una conversación tranquila, nutrida, donde podamos escuchar nuestros puntos de vista. Aquí hay otras personas que merecen también presentación. Hoy nos acompaña también el rector de la Universidad Claretiana, el padre José Agustín Monroy Palacios, a quien le damos un saludo especial por acompañarnos el día de hoy, y nuestra vicerrectora académica, la doctora Adriana. Si se quieren presentar, si quieren dar un saludito para antes de iniciar este conversatorio, bienvenido y bienvenida. Sí, muchas gracias. Solo un saludo que estamos ávidos de escuchar muchas de las cosas que se van a compartir. Muchas gracias, Julián, y muchas gracias a quienes están presentes. Que Camilo siga siendo una fuerza espiritual y, digamos, para los pobres. Muchas gracias. Bueno, y si nuestra vicerrectora Adriana Mora quiere dar unas palabritas también, bienvenida, o también podemos continuar, sí. Pues un saludo, bienvenida. Me disculpo por la cámara, tengo hoy un problema con la cámara, pero un saludo importantísimo, valioso a cada uno y a cada uno de ustedes por este espacio académico, por estas personas, Henry, Yasmín, Diego, no sé, las personas que hoy van a animar, que se animaron a este espacio, a esta junta que estamos haciendo, ¿cierto? Hablar sobre Camilo, sobre su vida, sobre su historia, su legado y sobre todo leerlo desde la universidad. Entonces, muchas gracias a ustedes por este espacio tan valioso, por su tiempo y por su pasión también, por la educación y por la vida de Camilo Torres. Bueno, muchas gracias, vice. Bueno, aquí estamos pues todos con muchas ganas de escucharnos. A todas y todos les voy a comentar un poco cómo va a ser esta metodología de conversación. Primero pues tenemos ya una pregunta dirigida a cada uno de los invitados. Después de cada pregunta, el resto de invitados pueden intervenir.
Van a ser 3 preguntas muy tranquilas donde podemos conversar y escucharnos. Y estas preguntas quieren abordar algunos ejes que nos inquietan bastante a nosotras y a nosotros cuando hemos discutido sobre Camilo y cuando pensamos en actualizar la ruta. Finalmente, tenemos una pregunta dirigida a los 3 invitados y también dirigida al público. Entonces, quienes quieran de los que están ahora conectadas y conectados, quienes quieran participar, pueden levantar la mano y nuestro compañero de soporte técnico va a ir priorizando aquí estas palabras, nos las irá compartiendo para que todas y todos podamos compartir. Todos los pensamientos en este espacio son válidos, queremos escuchar todas las palabras que hemos traído a este lugar y queremos compartirlas. Bueno, yo quisiera empezar, bueno, este conversatorio mencionando aquí algo importante y bueno, pues lo hemos escuchado últimamente de que los restos de Camilo han sido devueltos al pueblo. Y esto es bien importante, pero a mí me recuerdan las palabras que decía nuestro maestro Orlando Falsborda y me las voy a permitir, me voy a permitir leerlas, son muy corticas. Él dice, el padre Camilo Torres, símbolo de nuestra generación de la violencia, cuya visión ideológica y consistencia de carácter se están perfilando con claridad. El fútil silencio que se ha decretado en el país, Colombia, sobre su vida y su obra a favor de la causa de la renovación nacional, queda compensado con creces, no solo por la lealtad de diversos grupos nacionales que mantienen viva su memoria, sino por la resonancia internacional que el padre Torres ha ganado desde su muerte en febrero de 1966. Sus principios y el relato de su vida aparecen con comentarios en periódicos y revistas de todo el mundo y se incluyen en agendas de reuniones eclesiásticas y seglares. Son actos de justicia que seguirán multiplicándose a medida que pasa el tiempo. La influencia intelectual y personal del padre Torres ha sido y seguirá siendo importante. Fue el tipo de subversión moral de los que abren trocha nueva a la memoria de Camilo Torres, fundador del socialismo raizal e impulsor de los primeros esfuerzos para alcanzarlo en Colombia. Estas palabras son de Orlando Falsborda en el texto La subversión en Colombia, bueno, eso fue en el año 2000. Bueno, entonces empecemos con nuestra primera pregunta. Esta primera pregunta está dirigida al padre Henry Ramírez y vamos a hacer una pequeña semblanza a esta pregunta. Querida Luz. Claro que sí. Muy bien. Vamos entonces a citar el discurso de Camilo Torres de Villavicencio del 21 de agosto de 1965. Abro comillas. Lo único que he sido hasta ahora en mi vida es profesor. Es maestro, profesor de la universidad y profesor como aquí, como a muchos les consta, de campesinos, de obreros, de profesionales, de nivel medio, y por eso creo que la mayor labor que yo puedo hacer es enseñar a la clase popular. Mucho más que un discurso que haga saltar las lágrimas, saltar los gritos, yo prefiero que queden ideas en la cabeza de la gente. Ideas que tarde o temprano tendrán que germinar. Una idea en la cabeza de un hombre es peor que una bomba atómica de peligrosa, porque una idea en la cabeza de un hombre es capaz de producir el heroísmo y los desafíos. Cierro comillas. Bueno, con esta semblanza, padre, nos gustaría que usted de pronto nos comentara las apreciaciones que usted tiene desde su experiencia pastoral, desde su experiencia como educador y como sacerdote. Para usted, ¿cuáles fueron los aportes que Camilo Torres Restrepo realizó a la educación en Colombia? Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que están ahora presentes en esta reunión y las que van a ver la grabación. Eh, yo creo que o sea, Camilo Torres fue en varios sentidos precursor o prehistoria, llamarímoslo también, de ciertos movimientos académicos, intelectuales, conceptuales, eh, tanto de la teología de la liberación como la educación liberadora. Si bien es cierto, Camilo Torres no habla ni de teología de la liberación ni de
educación liberadora, creo que sienta los elementos que van a ser importantes para ello. Y en ese sentido, creo que el primer aporte de Camilo a los procesos educativos es que necesariamente tienen que partir de un análisis de las situaciones de marginación, de empobrecimiento y de injusticia que sufren trabajadores, sectores populares, campesinos, los mismos estudiantes, y digamos que ese es un primer elemento que hoy en nuestras metodologías decimos partir de la realidad. Entonces creo que estamos hablando de un Camilo Torres que pone en contexto los procesos educativos. O sea, no es aprender a leer por leer, no es aprender a sumar por sumar, no es aprender a dividir, multiplicar por una mera erudición, sino por poder fortalecer los procesos organizativos. Y un segundo elemento que me parece importante rescatar es que para Camilo los procesos educativos no se encierran solamente en lo que podríamos llamar instituciones educativas, universidades, colegios, institutos, sino que saca los procesos educativos a las calles, a los barrios, a las organizaciones, a los sindicatos. Entonces, estamos hablando de procesos de educación más allá de la formalidad. Un tercer elemento de la educación es que todo proceso educativo necesita ciertos conectores que a veces no son tan fáciles. En los sectores populares, indígenas, campesinos, hay conocimiento, pero las lógicas coloniales, y en eso sí es un aporte directo de Camilo, han desvalorado estos conocimientos como producción científica. Lo que intenta hacer Camilo es conectar ese saber que es conocimiento científico y que es reconocido socialmente, porque está en la academia, en las universidades, en las instituciones, con ese saber que también es científico, pero que no es reconocido. Entonces, Camilo va a querer generar esos puentes de diálogo para buscar procesos de transformación. Y un último elemento que quisiera compartir como en términos de la producción educativa, si bien es cierto, tampoco lo menciona explícitamente, es una educación contextualizada dependiendo de los sujetos. Y eso lo podemos ver en los distintos mensajes. O sea, hay mensaje a los cristianos, la carta a los cristianos, la carta a los sindicatos, y a cada sector se dirige también de manera particular. Eso, digamos que es un aporte súper importante porque considera que es necesario tener un enfoque, una perspectiva particular para hablarle a cada sector. Si escuchamos o si leemos, perdón, la carta a los cristianos, pues hay un lenguaje teológico. Si vemos la carta a los sindicatos, pues eso es una carta con un contenido profundamente social, o a los estudiantes. O sea, Camilo logra identificar el lenguaje al cual se debe dirigir para cada uno. Y esos son, a mi modo de ver, estos aportes que Camilo hace a los procesos educativos. Padre, muchas gracias por este aporte tan importante, por estos ejes de análisis que también nos compartes. Y bueno, tenemos aquí también a Luz Ángela. Si quiere complementar también sobre esta pregunta, será muy importante también escuchar desde esa experiencia que tú tienes como educadora popular y como internacionalista, ¿qué nos puedes aportar en este sentido? Bueno, primero pues muchas gracias a todos y todas. Un poco como decía el padre Henry, a los que están y a los que vienen
gracias a esta virtualidad y que después nos escuchan. Creo que es un espacio muy, muy fraterno de diálogo entre compañeros de vida y de propuestas, ¿no? Pues cuando empezamos a hacer esa pregunta sobre qué, sobre toda la propuesta pues de la universidad pública y de la universidad en general, porque pues la universidad pública tiene un carácter, pero no podemos olvidar todo este carácter de la universidad en general, en una producción de conocimiento y un conocimiento que tiene que ser transformador. Y hay algo aquí que yo quisiera agregar y es el tema en un texto muy provocador que hace Camilo, que se llama Universidad y el cambio social. Y es como cuando entramos a la universidad, al estar en un escenario colectivo, al estar en un escenario crítico, los niveles de anticonformismo suben. El término que usa Camilo es anticonformismo, a mí sería como de inconformidad, pero de esa sensación de estar conformes. Y la universidad nos tiene que dar las bases de ciencia, de conocimiento, no de cientificismo, sino de ciencia y conocimiento, para superar ese anticonformismo de una etapa universitaria. Porque él se preocupa y dice, bueno, cuando la gente se va a graduar, se le va al anticonformismo. Ya, ay, no, ya pasé la universidad, se me fue la vida loca, el efecto efervescente que siempre hablamos. Entonces Camilo se pregunta, bueno, ¿y qué papel tiene que hacer la universidad? Entonces, primero es reconocer que tenemos un anticonformismo, que muchas veces es utópico, de aquel mundo que nos imaginamos, que queremos, un mundo justo. Hay un anticonformismo de un carácter más de condiciones materiales, personas que por nuestra condición de clase oprimida, sectores empobrecidos, populares, queremos entrar a la universidad para ascender socialmente. Y estos anticonformismos es en la universidad que adquieren argumentos para hacer un anticonformismo científico que tenga un carácter con el pueblo, que tenga un compromiso. Entonces, el papel fundamental de la universidad es esa creación de pensamiento crítico, para que si entramos con sueños de un mundo mejor, si entramos con sueños de ascenso social, entendamos las condiciones estructurales. Y más que nunca, en medio de un bombardeo, en medio de un pueblo que está siendo asfixiado por un bloqueo económico, y un pueblo también que vive un genocidio como el pueblo palestino, hablo de Venezuela, Cuba, Palestina, toca entender las bases científicas. Porque, le agregaría a Camilo, dialogándolo hoy en día, puede haber, pasamos del anticonformismo al no me importismo, porque el mundo nos duele tanto que para evitar el dolor y pensar que no se puede cambiar, ignoramos también los argumentos que nos puede dar el conocimiento y un conocimiento de praxis para poder transformar. Entonces, como siempre digo, no solo tenemos que recordar a Camilo, sino poderlo dialogar. Entonces, creo que ese sería como mi aporte. Luz Ángela, muchas gracias por este aporte en el sentido de crear un pensamiento crítico. Bien importante esto, sumado a los elementos que nos ha aportado el padre Henry. Y ahora escuchamos a Diego Pinto. Si quieres complementar esta pregunta que hemos planteado. Sí, bueno, no, primero saludar, buenas tardes para todas, para todos. También pues un saludo ahí al rector, a la vicerrectora. Desde la Universidad Pedagógica Nacional pues nos sentimos muy contentos y contentas de poder compartir este espacio, que es un espacio de vigencia y de actualidad, ¿no? Pensar a Camilo como educador es una cosa muy importante para superar un poquito esa fragmentación que se hace de la figura de Camilo, donde se le considera o exclusivamente sacerdote, casi desde una visión angelical, ¿no? Ahí como si casi ni humano era, o desde la visión de su incorporación a la lucha armada en el Ejército de Liberación Nacional, como si exclusivamente hubiera sido guerrillero, y me parece que la visión de entender a Camilo como educador, pues es una cosa que nos acerca más bien a una práctica de la cotidianidad, que nos aleja de la casilla
y nos permite ver una vida que estuvo enseñando en sus diferentes momentos y siempre con una idea que tenía que ver con la transformación de la sociedad. Y yo creo que ese es tal vez el aporte más importante de Camilo a Colombia en materia educativa, y es poder decir que la educación tenía, como lo decía el padre Henry, que superar un mero asunto técnico de como si el conocimiento del mundo y de la realidad fuera una cosa exclusivamente mecánica y de funcionalidad para ir a la tienda y comprar cosas y saber hacer la cuenta, sino que tenía que ver con entender cuáles estructuras de poder operaban detrás o operan más bien detrás de cada una de estas situaciones cotidianas, ¿no? Entonces, el Camilo que busca es ese análisis de la realidad de manera crítica, de manera concienzuda, pero también de manera científica, ¿no? Que yo creo que eso es algo que se ha dicho acá y es cómo rescatar al Camilo, porque eso nos hace falta también hoy en la academia colombiana. El Camilo que era riguroso, que era capaz de decir, bueno, hay que buscar los métodos, las teorías, pero coger eso, aplicarlo a la realidad. Y por ejemplo, hoy que dentro de los sociólogos, por ejemplo, corrientes como el estructural funcionalismo, pues no nos gustan a muchos y a muchas, pues también eran métodos que, por ejemplo, Camilo decía, hay que valorar para medir. Por ejemplo, que los de las ciencias humanas hoy nos hemos volcado mucho sobre, por ejemplo, técnicas cualitativas, pero Camilo decía, bueno, hay que entender, por ejemplo, el problema de la tierra en Colombia, y eso se hace mirando hectáreas de tierra, bueno, y cómo aplicamos eso. Y yo creo que el aporte educativo, tanto en el plano de la educación formal, ¿no? Camilo, como hace un rato escuchábamos, ¿no? Como decano en la Escuela Superior de Administración Pública, como profesor también y cofundador de la Facultad de Sociología en la Universidad Nacional de Colombia, y en general, pues también en su faceta de educador popular, ¿no? De una persona que decide llevarse a todos sus estudiantes a decir, bueno, vamos a hacer acción educativa en Tunjuelito, en Bogotá, para poder desentrañar qué es lo que está pasando ahí, colaborar con procesos de alfabetización, no solo alfabetización de la cartilla Mame Mi Momu, sino poder tener procesos de alfabetización política, de comprensión de la realidad. Entonces, solo un poquito como para complementar en ese sentido, que Camilo operó en ambos ámbitos y en ambos ámbitos con rigor, ¿no? Porque pareciera ser que a veces cuando mencionamos educación popular o educación comunitaria, eso es cualquier cosa, y no es cualquier cosa, y Camilo fue ejemplo de eso, que la educación popular debe ser desde las bases, pero debe ser también rigurosa en entender qué es lo que pasa. Como eso, como para aportar. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, Lucy y Padre Henry. Pues esta imagen de Camilo como educador es una imagen muy valiosa en nuestro contexto nacional. Ese Camilo educador que piensa en la relación de la teoría con la práctica, y esa práctica que debe ser transformadora en los contextos donde se dirige, a donde se dirige la educación. Entonces, encontramos aquí unos aportes muy valiosos en lo que ustedes nos han compartido, y yo rescataría como algunos elementos que hemos señalado acá. La educación debe tener también una intencionalidad, no es una educación, no debe ser una educación neutral, sino una educación que le sirva a la gente, y que le sirva a la gente para liberarse, para transformar las condiciones que le impiden vivir de manera digna en sus territorios, ¿no? Entonces también nos propone aquí el padre Henry unos tips importantes, como partir de la realidad. No deben de estar centradas en las instituciones, sino que esta educación debe ir mucho más allá, en contacto con la realidad de las personas. Conectar lo que nos ha mencionado Luz Ángela, Diego, que debe conectar necesariamente el saber científico con el saber popular, con el saber que tienen nuestros abuelos, que tienen nuestras mamás en la casa, en la calle, en el campo. Y esta educación debe ser una educación contextualizada, no es el mismo lenguaje y este ejemplo está muy, muy acertado, el de que nos invita el padre Henry.
en las cartas de Camilo a los cristianos, a los comunistas, en esta carta a los estudiantes está dirigiéndose en un lenguaje contextualizado y este es un elemento bien importante para hablar de la educación también y cómo dirigirse y cómo decir también lo que se debe decir sin ocultar la realidad. Entonces, bueno, estos elementos así muy generales rescataría de esta primera pregunta y vamos a una segunda pregunta. Esta pregunta va a estar dirigida a Diego Pinto, compañero de la Universidad Pedagógica Nacional, y Luz nos va a compartir una semblanza también de esta preguntita. Claro que sí. Entonces, este fragmento está tomado de Maceo Miguel, El amor eficaz, nota sobre un concepto fundamental en la praxis de Camilo Torres Restrepo. Abro comillas. Sostenemos que el concepto de amor eficaz constituye la cifra del pensamiento y la acción de Camilo Torres Restrepo, 1929-1966. No solo es un concepto de estirpe teológica o religiosa que él logró resignificar políticamente de un modo original y herético en el transcurso de su breve pero intenso itinerario político y vital. Es mucho más que eso. Es el fundamento que signa su evolución, o mejor, su devenir, lo que lo lleva a desarrollar un apostolado situado. Es lo que explica la intensidad con la que vivió el contacto directo con la realidad de los y las pobres de Colombia y la índole del balance teórico y práctico que realizó desde los mismos inicios de esa experiencia. Y también se refiere a la praxis más conveniente para realizar el amor cristiano al prójimo y por su intermediación realizar lo humano. Esto es, hacer que afloren las mejores cualidades de los hombres y las mujeres. En ese sentido, el amor eficaz condicionó cada paso del trayecto que condujo a Camilo a alcanzar la cima de las definiciones políticas revolucionarias. Cabe señalar que el amor eficaz también constituye una dimensión ignorada o negada por las expresiones de izquierda, más dogmáticas y mediacionadas por la racionalidad dominante de fondo burgués. Expresiones que mantuvieron incólumes algunos de sus soportes y andamiajes racionalizados que en última instancia se mostraron enajenantes para las clases subalternas y oprimidas y legitimadores de órdenes opresivos. Cierro comillas. Muchas gracias, Luz. Bueno, con esta semblanza que nos comparte del texto de Miguel Maceo, que es un autor también latinoamericano que ha pensado también sobre Camilo Torres desde otras latitudes, ¿cierto? Entonces hablamos, también estamos viendo aquí un rostro de Camilo que se va dibujando de distintas formas en nuestra América y esto es bien valioso. Y nos surge una pregunta muy relacionada con lo que estábamos conversando hace un momento y la inquietud sobre este asunto del amor eficaz como parte de los principios éticos de Camilo. Y nos propone una pregunta, Diego. ¿Cuáles podrían ser los elementos pilares educativos que Camilo expresó en su vida y cuáles pueden tener vigencia el día de hoy? Sí, yo creo que una cosa importante sobre Camilo es porque nos permite mirar pues este tipo de enseñanzas no solo en su obra, en lo que dijo en alguna clase o en lo que escribió en algún documento, ¿no? Entonces uno pensaría que una persona tan importante para la historia del país lo que se la pasó fue escribiendo libros, ¿no? Porque a veces pareciera ser que eso es lo que importa, sobre todo en algunos círculos intelectuales o universitarios. Y bueno, pues Camilo nunca escribió un libro, ¿no? No, él no estaba pendiente de publicar un libro. Hay muchos libros sobre Camilo donde se hacen compilaciones, etcétera, pero nos permite ver que no solo en lo que dijo o escribió en algunos escenarios, sino que en su vida misma practicó como pilar educativo, ¿no? Hay algunos aportes que han hecho algunos profesores, como el profe, el profe Nicolás Herrera, que incluso tiene un libro sobre la pedagogía y Camilo,
pues donde se plantea que, pues, que Camilo no era un pedagogo, no era que se dedicara a escribir sobre pedagogía y cuáles eran los métodos pedagógicos, sino que lo que más bien desempeñó fue una praxis educativa de manera permanente, es decir, su vida era lo que enseñaba, eh, y durante ese transcurso pues va planteando algunas cosas que son muy importantes. A mí me parece que hay síntesis de lo que uno podría llamar un pilar para la educación, y es la necesidad de construir unas luchas que se construyen con la gente desde abajo y sintetizar eso desde lo que se ve en la realidad con la gente en un programa de lucha política que lo expresó con claridad en la plataforma del Frente Unido, ¿no? Entonces el Frente Unido del Pueblo como movimiento que organizó él, pues tenía una serie de elementos programáticos, una serie de principios. Entonces todo el que quería ser del Frente Unido, pues tenía que inscribirse en esos objetivos. Y uno diría, bueno, pero eso necesariamente es educativo. Pues claro, porque surge de la realidad de las personas y hace síntesis en lo que la gente necesita. Y uno podría decir, son pilares para hoy. Y entonces me voy a permitir solo como hacer algunas referencias a algunos de los puntos. Camilo hablaba en esa plataforma del Frente Unido, por ejemplo, sobre la reforma agraria. Y miren que hoy es una de las discusiones que tenemos en el país de cuál es el problema sobre la propiedad de la tierra, y cómo ha habido unos procesos de despojo que son históricos. En el problema de la reforma urbana, en tiempos donde no se estaba discutiendo ampliamente el problema de las ciudades, como de pronto hoy lo hacemos y hay una cantidad de estudios sobre este tema, ya Camilo planteaba cómo había que discutir cómo se iba a habitar las casas y cómo se debía dar ese tema ante el problema, por ejemplo, de la vivienda. El asunto de la planificación, el asunto de las nacionalizaciones a propósito de la entrada de capitales extranjeros, el problema de las relaciones internacionales y cómo debía involucrar, por ejemplo, una política de soberanía nacional, el Frente Unido. Y ya hablaba también, por ejemplo, de los derechos de la mujer. Y estamos hablando de, pues, documentos del año 64, 65, y ya había una síntesis ahí. Me parece que ese es un tema en Camilo, el programa. El programa es una síntesis que debemos también hoy permitirnos discutir qué es lo que queremos y qué es lo que necesitamos en nuestro país para vivir mejor, para vivir con dignidad. Otro asunto es cómo lograrlo, ¿cierto? Cómo trabajar con las personas para lograr esas transformaciones. Y me permito solo señalar algunas. El trabajo, lo decía hace un momento, el trabajo por la base. Nosotros estamos acostumbrados, porque la lógica, además colonial, capitalista, patriarcal, nos enseña que hay un orden jerárquico de arriba hacia abajo. Y así lo aprendemos y así lo naturalizamos, ¿no? Entonces, si alguien lo dijo porque tiene determinado cargo, pues es que tiene una autoridad suficiente. Pero Camilo lo que decía es, no, para el trabajo no hay que comenzar primero por los de arriba, primero por las élites, sino que el trabajo se comienza por la base. Y lo demostró en su vida y lo demostró dónde era que había que ser el proceso fundamental de organización. El problema no era poner a los partidos políticos de acuerdo únicamente, aunque también le hablaba a los partidos políticos. El problema fundamental era cómo el pueblo se ponía de acuerdo en sus fábricas, en sus universidades, en sus barrios y comunidades. Lo otro que me parece que es muy importante tiene que ver con los valores, porque la educación en Camilo no es solo un problema de la racionalidad, y de hilar racionalmente una serie de preceptos, sino que además involucra un elemento axiológico. Es qué valores representa nuestro pueblo. Y nosotros podemos en nuestro barrio, en el tendero de nuestro barrio, en nuestras mamás, en nuestras comunidades, encontrar cuáles han sido los valores que han permitido desarrollar en nuestro pueblo
cosas como la solidaridad, cosas como que si mi vecino no tiene algo, pues nos complementamos, ¿cierto? Y que cada vez va también perdiéndose ante el individualismo de este periodo neoliberal. Y una cosa muy importante y que me parece que sin él haber hablado formalmente de educación popular o de Paulo Freire, etcétera, pues tenía que ver con la bidireccionalidad del aprendizaje. Camilo no planteaba que se aprendía únicamente en lovaina, ¿cierto? Sino que se aprendía directamente con el pueblo. Entonces, Camilo decía en alguno de sus textos, si quiere saber las soluciones que necesita este país, no hace falta sino sentarse con el mecánico del taller, con el taxista, con el tendero, y ahí es donde también se encuentra sabiduría. Esa bidireccionalidad del conocimiento es una enseñanza vital de Camilo. La idea de la unidad, que es muy citada en Camilo, también dentro de lo que hablamos de la metodología camilista, pero cuando hablamos de la unidad no estamos hablando, o incluso del amor eficaz que ahorita hablaba Julián, no solo se trata de buenos sentimientos y de tan bonitos que nos sentimos, y ahora que hasta celebramos, yo no sé por qué razón cultural, hasta San Valentín, entonces pareciera ser que el amor eficaz es una cosa de darnos abracitos y querernos todos y todas, y todos tenemos que ser amigos para ir juntos por la calle. Y no, el problema de la unidad en Camilo es un problema político, un asunto de cómo construimos a partir de una unidad de los principios, de una unidad también en algunos de los asuntos de reivindicaciones que tiene el pueblo, y entonces por eso se plantea que en medio de la diversidad podemos unirnos si sabemos por dónde empezar la conversación. Y algo que me parece muy importante es la planificación técnica. Y es que Camilo creía que la sociedad había que transformarla y que había que hacer una revolución, que me parece que eso hay que decirlo porque si no nos quedamos hablando como si Camilo era un profesor que dijo cosas muy bonitas, pero Camilo era un revolucionario. Por lo tanto, planteaba que había que hacer una revolución, es decir, que había que cambiar el orden de las estructuras sociales para que la sociedad estuviera en clave de las clases populares, o lo que él denominó la clase popular, los trabajadores y trabajadoras, los estudiantes, la gente de los barrios y los campesinos. Bueno, él planteaba que esa sociedad que tendría que tener otro modo de producción que no fuera el capitalista, pues tendría que tener una planificación técnica y unas maneras de organizarse para poder sacarla adelante. Así que yo reivindicaría al menos esos elementos, y diría que el gran aporte de Camilo fue con humildad entender que él tenía también que aprender y enseñarnos hoy a escuchar a algunos que nos gusta hablar tanto como a mí, que creo que ya me pasé el tiempo. Eh, gracias, Dieguito, y por la automesura, está muy bien también. Bueno, este Camilo que sigue dibujándose ahí en las palabras de Diego y que nos hace pensar en un Camilo en una época llena de contradicciones, un Camilo que se enfrenta al desafío también de hablarle de forma directa a una iglesia que en este momento estaba sobre todo guiada por preceptos conservadores. Y es un Camilo que también le está hablando a una sociedad que está despertando, ¿no? La década de los 50, este principio de la década de los 60 significa muchas cosas para América Latina y significa muchas cosas también para el movimiento social, campesino e indígena. Y gracias, Diego, por estas palabras. Y quiero, bueno, dirigir también esta pregunta a nuestra compañera Luz Ángela para escuchar también. ¿Tú qué opinas? Si tienes algo para complementar, también desde tu experiencia, muy rico poder escuchar también tus puntos de vista sobre esta pregunta. Sí, pues pues esta pregunta es como esa vigencia de elementos educativos. O sea, yo creo que espero ubicar a Camilo como parte de estos intelectuales, de esos y de esas intelectuales que son, bien sea como iniciantes que abrieron ese camino a los paradigmas emancipadores. Yo creo que esa es una vigencia. O sea, a nivel de la pedagogía, esa pedagogía crítica, esa educación popular, se enmarcan los paradigmas emancipadores, y cuando digo que él abrió camino,
retomando las palabras de padre Henry, como esa trocha en medio de una maleza, que sería esa ciencia que reproduce, que afianza modelos dominantes, que afianza también instituciones del Estado. Entonces, creo que estos paradigmas emancipadores, que Camilo es un precursor, lo que nos van planteando es esa visión crítica del mundo, pero también una praxis. Y es una praxis nuestro americana. Entonces sí creo que es como muy importante entender y enmarcar esta praxis y toda esta vigencia pedagógica dentro de ese marco. Y también me gustaría hablar que un elemento educativo es la investigación. O sea, educar no solo es el acto de depositar conocimiento, no solo es un acto de repetir el libro, sino es un acto de comprender conjuntamente el mundo, ¿no? Y en esa perspectiva, la investigación acción participativa, del que Camilo es un precursor, el mismo Orlando Falsborda en diferentes momentos lo va a plantear así, parte de la necesidad de comprender con claridad científica. Y esto es importante porque, como lo decía Diego, para muchos decían, Camilo viene de ese estructuralismo, de ese funcionalismo muy en boga en la sociología de aquella época. Pero yo considero que hay algo más en esa rigurosidad que él siempre intentaba, y es comprender la realidad de una manera científica, diferente al cientificismo, pero además también comprender la realidad para tener argumentos para confrontar a esas élites de poder. Porque muchas veces las mismas investigaciones que hacía Camilo, muchos de los artículos que él tiene, o sea, creo que hay uno de los documentos que más engloba eso, es el texto Cristianismo y Revolución, el libro, y ahí hay diferentes debates en los diarios, entrevistas que le hacían, donde él tiene argumentos que van a cuestionar a esa élite, que van a incomodar a esa élite. Y esos argumentos se tienen con esa claridad científica. Y una claridad científica que, como ya dicen, tiene una praxis en el quehacer. Creo que ese es un elemento que ya hemos hablado aquí. No solo el educar en el ejemplo, enseñar viviendo y haciendo conjuntamente, que me parece algo muy potente. Y el diálogo. Hay un texto que tiene Camilo, La ciencia y el diálogo, donde viene a decir cómo estos científicos no generan un diálogo porque solo se están escuchando a sí mismos, y la necesidad de ese diálogo para ver en la realidad concreta qué elementos de estas teorías son aplicables o qué necesidades nuevas necesitamos crear para comprender ese mundo. Entonces creo que eso es muy potente y tiene muchísimo de educativo, tanto hacer parte de los paradigmas como de toda una praxis que va configurando los elementos pedagógicos de Camilo. Luza, muchas gracias. Y padre Henry, en esta pregunta sobre los pilares educativos que pudo haber expresado Camilo en su vida, pues ya hemos conversado sobre algunos de estos, y aquí ya ha relucido bastante el tema de la praxis. Nosotros traíamos una idea sobre el amor eficaz y cómo este podría materializarse a través del ejemplo de Camilo, a través de la vida ejemplar que él llevó como ciudadano, como ser humano en Colombia. Nos gustaría escuchar también su punto de vista, sus aportes sobre esta pregunta, padre. Sí, en ese sentido, yo respondería un poco también a partir de las experiencias de acompañamiento claretiano que hemos tenido. En el Chocó, los misioneros claretianos han acompañado procesos territoriales que han ido construyendo políticas públicas. La Ley 70, el tema de desplazamiento, el tema de víctimas, el tema de desaparición forzada. Eh, y estos acompañamientos han sido procesos educativos que pretenden fortalecer las capacidades y los conocimientos que las comunidades han tenido, afros, indígenas o campesinos. Y en ese sentido, cómo
quien aparece, digamos, ahí no son los misioneros claretianos. O cuando muchos hablan hoy de la Ley 70, pues no ven a los claretianos y tampoco era nuestra intención aparecer, pero acompañamos esos procesos. Y digamos que ese es un legado de ese proceso de educación transformadora, liberadora, que hace que se creen, que se fortalezcan, que se formen hombres y mujeres, sujetos políticos eh, que transformen y que generen propuestas. Entonces, en ese sentido, eh, las prácticas pastorales de una iglesia popular, de una iglesia enraizada en los territorios, lo que hace es eh, unir esos procesos de evangelización a procesos sociales. Para nosotros en el Chocó eso era un acompañamiento pastoral, no era algo externo a la práctica pastoral, o sea, era evidente, o lo mismo hoy, o sea, cuando hablamos de proyecto misionero claretiano en el Chocó, en el Pacífico, Tumaco o en el Meta, estamos hablando de acompañar las realidades de las comunidades, no desde esas dicotomías fe política o educación institucional, educación formal, no como conflictiva, sino como que se articulan, no en disyuntiva, no es fe o política, sino es que es fe y política o pastoral de evangelización de cultura religiosa o pastoral de evangelización de cultura sociopolítica. Entonces, me parece que esos son legados que van quedando y que efectivamente Camilo empezó a mover y que luego pues la iglesia los ha retomado en Vaticano II y luego en el discurso del Papa Francisco. El padre Javier Giraldo hace algunos años envió un texto al Papa Francisco en el que comparaba algunos de los aportes de Camilo con los discursos o las posturas que tenía Francisco y había una coincidencia y eso creo que es importante, o sea, que a veces eh, digamos que cuando uno dice, bueno, entonces usted es camilista, no se trata de ser camilista, yo creo que Camilo nunca pretendió eso, ¿no? Simplemente en Camilo y personalmente, pues nos sintoniza un evangelio de Jesús histórico y encarnado, o sea, si me pregunta ¿usted es camilista? Yo diría no, yo sigo a Jesús de Nazaret. Y que fue lo que Camilo hizo, o sea, en ese sentido, yo veía hoy una foto que publicaban y entonces decían los camilistas, pero igual que, digamos que esas expresiones, fíjense que siguen siendo estigmatizantes, estigmatizadoras, porque o sea, es ver lo más profundo y en ese sentido, Camilo no se anunció a sí mismo y eso es importante en los procesos educativos, no nos anunciamos a nosotros mismos y por eso... cuando vemos la ley 70, los claretianos ni aparecemos, pero pues sabemos que estuvimos ahí, nosotros tuvimos la conciencia, y lo digo, lo digo tuvimos no porque yo haya estado ahí, sino porque ese grupo de misioneros que ha estado ahí recoge esa tradición. Entonces me parece que son esos elementos que están a lo largo de la historia y que nos conectan con ese pensamiento del que también nos sirve, porque Camilo lo escribe. Y si bien es cierto lo que dijeron, Camilo no tiene la pretensión de escribir libros, pero sí escribe cartas. Y que creo que eso sí es importante rescatar hoy, en este mundo de la tecnología y la virtualidad. Hoy los escritos se van empobreciendo a dos, tres frases, palabras, consignas, eslogan, y Camilo lo que escribe son cartas y mensajes que conectan, que es distinto a un libro, me parece que importante, y eso con eso termino. Camilo no pretende hacer libros, porque Camilo lo que pretende hacer es relaciones, conectar, y las cartas conectan.
Bueno, muy conectados con lo que plantea el padre Henry y en esta idea muy valiosa de los puentes, ¿cierto? De conectar, de generar puentes entre la academia, que muchas veces puede ser una academia que no se preocupa realmente por los problemas de la sociedad y que está como hermética a lo que sucede en el mundo. Asimismo, se presentaba en ese momento la Iglesia Católica como un ente hermético que no le importaba el sufrir de la gente. Y yo creo que allí las palabras de Camilo logran un eco y un eco que ahora, digamos que tiene mucha validez, tanto que el Papa Francisco decía hoy, decía en una entrevista al padre Javier Giraldo que lo que planteaba el Papa Francisco era mucho más revolucionario que lo que planteó Camilo Torres, ¿sí? Entonces, no, los planteamientos del Papa Francisco, si él hubiera leído la carta que yo le envié, se hubiera dado cuenta que él estaba un poco más pasadito que el propio Camilo. Y yo creo que es muy bueno como pensar en esos puentes y en esos puentes contextuales también, y como pensar un poco en esas claves de la lectura campesina de la Biblia que en algún momento aprendimos con los claretianos, y era generar el puente entre lo que se decía ayer y lo que se dice hoy, lo que le dicen esas palabras de Camilo al pueblo de hoy. ¿Cierto? Esos mensajes de Camilo, esas cartas de Camilo, lo que le están diciendo al pueblo de hoy. Y yo creo que aquí en lo que ustedes nos han compartido hay elementos muy, muy valiosos para pensar en ese puente de la vigencia del pensamiento de Camilo hoy y sobre todo la vigencia de ese Camilo educador, el Camilo maestro, el Camilo caminante y sonriente que estuvo entre la gente. Y aquí también, digamos, un aporte muy valioso que me parece importante rescatar de lo que ha dicho el padre Henry, y ese es el valor de acompañar, y no es el acompañar para figurar, sino el acompañar para que la gente también tome conciencia de sus procesos y participe y sea partícipe y protagonista de sus procesos de liberación. Y acá lo que nos han compartido Luz Ángela y Diego, en este sentido de la pedagogía crítica que abre caminos, que le permite a nuevos paradigmas tener lugar en nuestra América y que le permiten tener lugar no solamente desde el campo teórico, sino desde el campo práctico de la gente. Hablar de educación popular es una consigna para muchos procesos sociales el día de hoy, y hay unos precursores, unas personas que en algún momento de nuestra historia abrieron camino, como el Camilo, como Orlando Falsborda y entre otros pensadores nuestroamericanos, Paulo Freire y otros. Yo rescataría estos elementos así de forma muy general, agradeciendo aquí a las invitadas, a la invitada y a los invitados. Y vamos a una tercera pregunta, y esta pregunta está dirigida a Luz Ángela Rojas, y vamos a leer una pequeña semblanza que nos va a compartir Yasmín. Bueno, nos dice Nicolás Herrera en su texto La praxis educadora del año 2025, dice, abro comillas, Miguel Ángel Quiroga Gaona, en investigación presentada a la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia en 1997, titulada La educación en el pensamiento político de Camilo Torres Restrepo, Elementos de una educación liberadora, plantea que la praxis educativa de Camilo se caracteriza por cinco principios liberadores, en una línea colindante a la de Paulo Freire. A. Relaciones humanas tolerantes, respetuosas y abiertas a la diferencia. B. Intereses y exigencias por aprender y saber para enfrentarse a las estructuras injustas desde el servicio, el trabajo y la lucha. C. Investigación para comprender y transformar la realidad. D. Prioridad en la búsqueda del interés común por encima de protagonismos o créditos individualistas. E. Posicionarse desde la realidad de las comunidades que más sufren para aprender desde y con ellas. Cierro paréntesis. Bueno, con esta cita de Nicolás, que también estuvo en algún momento invitado a este conversatorio, pero por distintas razones de agenda no logramos coordinar, que es un pensador también muy actual, ¿no? Es un joven pensador y precursor también de nuevas ideas. El Nicolás, un saludo, seguro nos está escuchando, nos va a escuchar pronto.
Quisiéramos plantearte esta pregunta, Luza, en el sentido de poder seguir conversando de esa relación entre la investigación académica, la investigación que se produce desde la universidad o desde los sectores académicos, y que se establece una relación directa con las organizaciones sociales. La pregunta es, ¿cómo fortalecer la investigación, cómo fortalecer la articulación entre investigación académica y organización social en los territorios? Bueno, pues mm, para responder esa articulación, yo creo que primero quisiera rescatar eh, la gran pregunta que muchas veces nos hicimos y es si Camilo era un intelectual orgánico y esa relación entre intelectual orgánica y compromiso. Y yo quisiera como recordarlo a partir de una charla que en algún momento teníamos con el maestro Fals, donde pues le preguntábamos eso sobre la categoría intelectual orgánico y como de Gramsci y eso. Y él nos decía que algo muy interesante, y es que muchos intelectuales ven la realidad, pero en su lealtad con el orden establecido, con las clases dominantes, no les permite aceptar lo que ven, porque si entendieran la realidad con un filtro científico, con una capacidad cognitiva, saben que tienen que cambiarla. Y esa realidad, pues no poder verla hace parte de un pacto social. O sea que hacer parte de la clase dominante o ponerse los lentes de la clase dominante, que muchas veces nos los ponemos en la academia, así tengamos otra procedencia, nos hace cómplices y nos hace parte de ese cambio social. Así que él decía, nos somos intelectuales orgánicos en la medida en que tengamos la capacidad de quitarnos los lentes o investigar rigurosamente para ver las causas estructurales y cuando tú ya las ves, no hay vuelta atrás. Es muy una reflexión muy desde Pascal, ¿no? Desde la filosofía. Y entonces tú no hay vuelta atrás y entonces ya no puedes hacer nada porque ya sabes que está mal y necesitas transformarlo. Entonces, es ahí cuando entiendes y te conviertes, en el caso de un Fals, de un Camilo, en un antiélite, que no precisaba estar en el lugar de los oprimidos, de la clase popular, para poder tener una crítica y una perspectiva transformadora, sino por su capacidad de comprensión, necesitan transformar las estructuras y aprovechan ese lugar de poder para hacer un grupo de presión. Todo esto lo trabaja Fal, lo trabaja Camilo cuando va a hablar de los grupos de presión y es algo que a veces no se investiga, como que nos gusta la teoría sociológica, pero el quehacer de ese investigador, esa articulación con el territorio comienza con el quehacer de nosotros y nosotras como investigadores, que a veces no es desde nuestra procedencia, sino de la capacidad de saber y de conocer con la realidad y ya tener un llamado de transformación. Eso me gustaba mucho porque uno siempre dice, es orgánico, no es orgánico. Actualmente, y daría para otra charla, yo afirmo fervientemente que tenemos intelectuales transgénicos. Entonces, y las implicaciones que eso tiene son gravísimas, que nos los venden como light, sin harinas, sin azúcar, y eso tiene problemas muy graves. Otro punto que quiero rescatar ahí es que Camilo siempre fue un convencido, y esto lo hablábamos con Nicolás y con otros compañeros y compañeras, en las capacidades de las comunidades para autoorganizarse. Entonces, y esto es algo muy importante para el trabajo territorial. Uno no va a organizar la gente. Uno no necesita ese papel protagónico que decía el padre Henry. Uno está convencido de la capacidad de la gente y lo que necesitas es generar las herramientas, construcción de lazos sociales, reconstrucción de espiritualidades, comprensión de la realidad desde una perspectiva crítica. Y esas propuestas y esa capacidad de las comunidades para autoorganizarse, pues no es generar organización como aparatos, sino la capacidad de las comunidades de investigar la realidad para transformarla. Y ese es el principio de la investigación-acción participativa. Y por eso Fals y María Cristina Salazar y el grupo de La Rosca siempre decían que tocaba leer a Camilo para entender la IAP.
Entonces, y es muy coherente además con su concepción de amor eficaz. Las comunidades no son tontas, saben lo que las oprime y deciden ignorar las opresiones. Y yo creo que ese es un desafío para ahora. El Camilo de ahora diría carta, porque ese es el tema de la carta, de la cercanía del mensaje, a quien no quiere más cartas o a quien no quiere leer, que son las actualidades que tenemos. Entonces, las comunidades saben que las oprime y saben que lo quieren ignorar. Entonces, ¿cómo creamos esa capacidad de las mismas comunidades de ganar fuerzas, de reconfigurarse? Obviamente no es magia, es atrás un trabajo de acompañamiento, de construcción, de procesos educativos, ¿no? Y por eso, bueno, voy con lo último en esta relación y es también cómo las comunidades y al generar esta organización comunitaria hay la capacidad de interlocución con instituciones y con otros sectores. No es solo la comunidad organizada en una esquina, en un barrio, en el fin del mundo, viviendo felices de la vida como hippies, me disculpan, sino es comunidades organizadas con capacidad de construir poder popular. Y Miguel Maceo reflexiona mucho sobre la idea de amor eficaz y poder popular. Y entonces las comunidades se organizan y tienen esa capacidad de crear escenarios de poder popular desde su propia organización, pero además disputar el poder popular desde una dimensión soberana con las instituciones. Por eso Camilo creó y apoyó las juntas de acción comunal. Por eso apoyó la organización campesina en los llanos. Y fue tan buena esa organización y tan independiente y además cuestionó tanto al gobierno que se las prohibieron. Ahí fue que comenzaron los problemas de Camilo. Entonces, no solo es una organización de la comunidad en fina convivencia y alegría, sino es una organización que crea propuestas de poder y las va a confrontar al gobierno y en una disputa. Por eso su mensaje es de unidad, porque esos sectores de lucha que los logra convocar a partir de sus singularidades tienen un proyecto común que es la disputa de poder y no llegar al Estado. Él dice, no queremos un frente en aquel momento. Queremos un frente unido, al Frente Nacional, un frente unido con propuesta de diversidad y con el concepto de clase popular, ¿no? Que es muy amplio, que muchos y muchas han reflexionado. Entonces creo que esta idea de organización y poder popular va a inspirar después los trabajos de FAS, de María Cristina, pero también los vemos en las organizaciones actualmente. En Brasil tenemos, por ejemplo, al MTST, al MST, movimientos que comienzan a tomar tierras, pero además de eso, en el caso, por ejemplo, de los movimientos urbanos, dicen, nosotros queremos construir nuestra propia vivienda y la queremos construir con nuestra gente. Contraten nuestros obreros, queremos construirla con dignidad, no más cajas de fósforos. Entonces, no solo es un poder popular que se organiza asambleariamente, sino que tiene la capacidad de disputa y de incidencia. Aquí mismo tú hablabas, Julián, del tema de la reforma agraria. No es solo una reforma agraria, no es solo dar tierras, es una reforma agraria integral y popular, hablando de transición agroecológica, de transición energética, de un montón de cosas que es a partir de la comunidad organizada, que cree en ese amor eficaz, porque organizarse no es fácil, vivir en comunidad no es fácil, es un acto infinito de amor, porque lo mejor es vivir, lo mejor es esa individualidad que tanto nos ha hecho daños, pues ante eso proponemos esa visión comunitaria muy, muy a mi juicio, inspirada en Camilo. Mejor dicho, Luza, muchas gracias por tantos aportes que nos has propuesto acá. Lo de ese intelectual transgénico, qué gran término. Yo creo que es un término muy bueno como para uno pensar en cuántas cosas le pasan a uno para poder identificar o identificarse como intelectual. Y yo no sé si hablar también de intelectual orgánico, transgénico y lleno de productos en este momento, pero parece muy valioso y potente lo que nos has planteado, Luz Ángela, en el sentido de empoderamiento, del empoderamiento, de generar empoderamiento en los territorios donde se dirige la educación, ¿no?
Entonces no es la educación para alienar a la gente para que se vaya y se titule solamente y luego sea un buen asalariado y pueda tener su carro y su apartamento, que no está mal, que puede ser bien importante, sino que pueda ese intelectual, ese profesional, apropiarse de los problemas de su comunidad y empezar a ayudar a enfrentarlos y a resolverlos, ¿cierto? Entonces, esto se trata de un asunto de la educación, puede tener una finalidad para la resolución de los problemas que vivimos cotidianamente. Y aquí esbozas como este asunto de la organización popular y del Frente Unido, que es muy valioso también como antecedente organizativo en nuestra historia colombiana. Y aquí, bueno, esta pregunta también para el padre Henry será muy valioso también escuchar desde su experiencia, padre, eh, en este sentido de cómo podríamos aportar en el fortalecimiento, aportar en la articulación entre investigación académica y la organización social en los territorios. Te escuchamos, padre. Creo que es importante tener el principio de descolonizar los parámetros que miden el conocimiento. Entonces, Naciones Unidas hace unos 3, 4 años viene haciendo una discusión muy importante sobre cómo reconocer la sabiduría de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, como conocimiento científico, los saberes, porque es que muchas de esa lógica intelectual académica concibe otros saberes como folclorismos a los que hay que estudiar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer elemento que si hoy una universidad o el saber intelectual es respetar sus pares. O sea, efectivamente son distintos y yo creo que hay incluso distintos y milenarios, más antiguos que esas lógicas académicas occidentales. Entonces, un gran aporte es ese proceso de descolonización y en ese sentido, uno tiene que descolonizar a sí mismo, ¿no? ¿Sabes? Como reconocemos con humildad que nuestros saberes no son el parámetro para calificar a los otros, sino son otro conocimiento. Entonces yo creo que las universidades hoy tienen un rol muy importante porque eso nos va a permitir aprender mucho más. Nos va a permitir no ver otros conocimientos como simples muestras de folclore, sino que nos permitan entender que detrás de esos conocimientos hay cosmovisiones, hay espiritualidades, hay ingenierías, astronomías distintas. O sea, es que eh, es fundamental reconocer eso para poder aprender, ¿no? Entonces, incluso fíjese que los lenguajes, ¿no? Decimos medicinas alternativas. ¿Alternativas a qué? O, o medicina natural. O sea, ya no es medicina como las otras. O sea, o sea, y las academias, y yo creo que acuñando el término de nuestra amiga Luz Ángela, de decir los intelectuales transgénicos o light, son especialistas en colocar esos adjetivos que al final terminan siendo despectivos, ¿no? Pues ese conocimiento científico, punto. Es sabiduría, punto. O sea, y no hay que calificarlas, porque ya al calificarlas, porque a la otra sí se le dice medicina, ¿no? O al título profesional, es profesional, pero el que tiene el título, el cartoncito de la universidad. Entonces yo creo que ese es un poco esa línea del aporte y de la conexión, o sea, es descolonizar, yo insisto mucho en eso. Padre, muchas gracias.
por este aporte bien importante en descolonizar el conocimiento y reconocer lo que es también con su ancestralidad, con su profundidad, ¿no? Con su profundidad como en el corazón de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y a mí se me ocurría otro de esos conceptos grandilocuentes de Luz Ángela, y qué tal también hablar del conocimiento ultrapasteurizado que puede llegarnos hermético totalmente y resistente a cualquier forma de organización. Bueno, Diego, ¿usted cómo ve también esta relación, también desde su experiencia en la Universidad Pedagógica Nacional y como educador popular? eh, ¿Cómo usted ve, cómo piensa usted esta relación entre academia y organización popular? Sí, sí, yo quisiera resaltar algo que hemos visto en particular en la universidad, que tiene que ver con la pertinencia, por ejemplo, a la hora de escoger los problemas de investigación. eh, Porque pues sabemos que hay diferentes corrientes en cada una de los programas. En el caso de la pedagógica, pues somos una universidad uniprofesional y es la única universidad uniprofesional que se dedica a formar maestros y maestras. Eh, y parte de las preocupaciones, por ejemplo, tiene que ver cuando se miran las tesis, tanto de pregrado como de posgrado que realizan, o bueno, las monografías de pregrado y las tesis de posgrado que realizan las y los estudiantes, pues tiene que ver uno con qué temas de investigación son los que están en boga, ¿no? Si son únicamente de carácter, si se quiere, como utilitarios, que ese es una característica de muchos trabajos de investigación, ¿sí? Es que es desde una racionalidad utilitaria, ¿qué me sirve? ¿Sí? Uno, que me sirve para graduarme, porque la gente está desesperada, pues obviamente por, por recibir el título, pero además desde que esto sirva. Y entonces, por ejemplo, hablamos de cosas sin mayor profundidad sobre innovación pedagógica, además como si el único problema de la innovación pedagógica fuera incrustar en nuestras mallas curriculares el problema de la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas. Eh, por ejemplo, esa es una cosa que se ha identificado. Y otra, no solo la pertinencia social que tienen los problemas de investigación, sino además cuál es la conexión con las comunidades en donde se hacen, por ejemplo, los trabajos de investigación. Y nos pasa mucho a quienes estamos en las áreas de humanidades y ciencias sociales, porque un día escuchábamos a una etnógrafa hablar decía, no, pues uno termina haciendo etnografía helicóptero, decía ella. Decía, entonces a uno van, lo botan allá, le dicen, tiene 2 meses para hacer su trabajo de campo, para escribir. Y ella dice, no, pues lo que hay es que graduarse, ¿sí? Y son discursos de académicos que llegan a hacer reflexiones, por ejemplo, en los programas de posgrado. Es decir, que la relación, por ejemplo, con las comunidades con las que se trabajan problemas investigativos es sencillamente yo como escribo sobre la comunidad, saco una tesis que más o menos bonita, me gradúo, luego escribo sobre las comunidades, pero no hay como un proceso de reflexividad. Y esas son preocupaciones hoy, me parece, del entorno académico. ¿Cuál es la relación de los procesos organizativos con esas investigaciones? Creo que es una cosa muy importante, pero además, ¿cuál es la capacidad también propia de los movimientos para, investigando su realidad, ser capaces de solucionar problemas concretos? Que me parece, cuando, por ejemplo, Luz hacía referencia a los movimientos como el MTCT, cuando hemos tenido oportunidad de conocer algunas de las experiencias, por ejemplo, de los compañeros y compañeras, son problemas concretos. Y investiguemos cuánta gente no tiene casa, cuántas casas necesitamos y qué características queremos, y vamos a decidir comunitariamente que tengan esas viviendas, ¿no? Y entonces eso no es menor, porque entonces uno ya no se organiza únicamente en torno a una identidad frente a la injusticia, sino que hay un movilizador concreto para que las comunidades y la gente se organice y luche para obtener mayores niveles de dignidad, ¿no?
Y creo que frente a eso de cómo hacerlo, pues me parece que a todas y todos nos resonó aquí lo de los intelectuales transgénicos, libres de conservantes, etcétera, porque pareciera ser que hoy hay que investigar sobre cualquier tema, pero sin untarse, ¿sí? Y entonces uno encuentra, no, no, es que es experto, además porque ahora nos gustan esos títulos, ¿no? Entonces es que es experto en movimientos sociales o experta en movimientos sociales. Pero es una persona que la única vez que ha ido a movilizarse o a participar de una actividad colectiva es cuando estaba haciendo su proceso de trabajo de campo, entonces tocaba ir a sentarse a ver qué hace la gente, hacer entrevistas. Y entonces yo creo que una cosa que nos enseña Camilo, Fals, etcétera, pues es que si queremos entender mejor la realidad, pues tenemos que vivirla. O sea, tiene que ver con untarse y decir, bueno, ese compromiso de la investigación, pues tiene que ser in situ. No se hace investigación académica a control remoto, sino que tendremos que plantear, pues, alternativas, ¿no? Ingenieros e ingenieras por montón en lugares donde los puentes se caen, ¿sí? Y los puentes que se caen, pues son puentes que afectan a comunidades y a personas concretas. Entonces, creo que no es un problema únicamente de las ciencias humanas, por eso hago la referencia por ejemplo, con la ingeniería, ¿no? Y es que todas y todos, en las áreas de conocimiento, tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad con las comunidades y una responsabilidad con organizar. No solo quiero para hacer una cuña de algo que encontré que me gustó mucho en un librito que hay sobre Camilo, y es, por ejemplo, unos esquemitas que hacía también sobre investigar científicamente cómo se relacionaban las masas, las organizaciones, solo como por ilustrar, ¿no? Masas, organizaciones, Frente Unido. Es decir, que también había una necesidad de describir que esa investigación sirviera para cómo se organiza la gente, no solo para en función de qué se organiza, sino de cómo se organiza. Y tal vez hoy, para cerrar, una de las reflexiones que necesitemos los movimientos sociales es cómo nos organizamos más eficazmente en estos tiempos que a veces no entendemos bien con tanta inteligencia artificial y tanta cosa. Creo que es un reto. Bueno, Diego, muchas gracias por este aporte que usted también nos plantea en este sentido. Y bueno, otro término aquí importante en este conversatorio, la etnografía de helicóptero, que se suma también a estos términos que están planteando que nos quieren mostrar una enajenación, un distanciamiento de la academia de los problemas reales. Y es importante para una universidad y una universidad como la Uniclaretiana pensar en para qué la investigación, ¿cierto? Y has puesto un ejemplo muy importante sobre los puentes. Y digamos, la Universidad Claretiana se encuentra en territorios distantes, donde las condiciones climáticas arrecian mucho más porque hay un abandono del Estado. Y allí se hace mucho más necesario hablar de la relación de la academia con la realidad social, ¿no? Hablar de la academia con la realidad de cómo superar el problema del río que se mete todo el tiempo a las casas y cómo construir, digamos, adecuadamente para que esto no suceda. Pero, digamos, otro tipo de problemas que tienen que ver con los cultivos, que tienen que ver también con la inclemencia o del medio ambiente uno, pero la inclemencia también de los grupos que copan el territorio, que quieren silenciar a todas las comunidades y demás. Es decir, que estamos hablando aquí de la necesidad de una investigación que piense en la utilidad, sí, también en la utilidad para los pueblos, sino la utilidad para el individuo que puede tener unos títulos muy bellos para colgar en su casa, sino esa academia que puede hablarle al territorio, que puede estar en una relación directa con su propia realidad. Entonces está muy bueno esto que ustedes nos han planteado, Luz Ángela, Padre Henry y Diego. Y queremos, por último, ya para ir pensando en estas preguntas que nos inquietan y en estas preguntas que los hemos invitado a ustedes, dirigir una última pregunta
a ustedes, al que bien quiera responderla, pero también al público. En este momento tenemos un grupo de asistentes importante y bueno, luego vamos a tener otras personas que ven este ejercicio de conversación y nos gustaría plantearles una última pregunta. Para esto, Yasmín nos va a compartir una breve semblanza también del padre Javier Giraldo. Te escuchamos, Yasmín. Claro que sí, el padre Javier Giraldo, junto con otros en el texto Camilo Torres Restrepo y El amor eficaz del año 2016, nos plantea lo siguiente, abro comillas. El éxito de la acción política de Camilo fue reunir varios sectores de la lucha popular alrededor de un proyecto común, sin abandono de la identidad de cada uno. Fue un proceso difícil, pero no imposible, y ahora es indispensable. Las corrientes que se excluyen mutuamente y a veces se combaten de manera más fuerte que contra el enemigo común es una debilidad grave de las izquierdas en el mundo y una de las causas mayores de su ineficacia política. La reconstrucción social, después del fin del conflicto armado, pedirá un nuevo frente de las fuerzas de la izquierda como condición de un progreso social. Camilo creía en la necesidad de un liderazgo en la lucha, pero no exclusivo ni personalista, sino como un servicio dentro de un proceso común. El protagonismo individual no era su filosofía y esta enseñanza es hoy día importante para construir la unión. Su llamado fue para una acción de conjunto y no para una unidad alrededor de un partido o de una organización pidiendo a todos los demás ponerse debajo de su propia hegemonía. Un proceso tal exige desinterés personal e institucional para buscar el bien común de todos. Cierro comillas. Bueno, pensando en este rostro también que va dibujando el padre Javier Giraldo y que en los últimos días hemos podido escuchar también de sus palabras, él como buscador de Camilo, todo el proceso que tuvo que enfrentar, ¿no? Y que ha enfrentado él en memoria de la madre de Camilo y de los familiares de Camilo, nos proponen también pensar en un Camilo si estuviera hoy qué, ¿cierto? Y tal vez en un texto que le escribe el padre Javier Giraldo sobre Camilo, que es un Camilo regresa, y si Camilo regresara, ¿qué le diría a la gente hoy? Entonces, en esa disposición como de pensar ese Camilo que está hoy y que estuviera este Camilo aquí invitado a este conversatorio, eh, me gustaría también que lo pensáramos en ese sentido. Si Camilo estuviera hoy acompañando este proceso, este conversatorio, de pensarnos una educación superior, de pensarnos una educación consciente o sentipensante, ¿en qué nos insistiría Camilo? Ese Camilo que nos diría hoy. Y las escuchamos, queremos escuchar primero a nuestras ponentes, a nuestras invitadas, a nuestra invitada, invitados y también a las personas que se encuentran conectadas. Entonces, quien quiera puede tomar la palabra inicialmente y los que quieran participar del público pueden levantar la mano y les iremos dando la palabra. Entonces, Luz Ángela, Padre Henry, Diego Pinto, quien quiera. Bueno, yo creo que estás tocando un punto interesante. Primero, estamos en un momento muy importante que fue el encuentro de sus restos socios, porque Camilo vuelve a la opinión pública y pues la opinión pública vuelve un tema en boga que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo tiene algo que aportar, algo que decir, y eso puede servirnos de excusa para afinar nuestras reflexiones y pues evidenciar lo que hemos venido construyendo. O sea, yo creo que hay no sé, me recuerda una frase de un poeta de Vicente Dobro, un chileno, y esta frase pues se aplica a Camilo, que es nuestro deber no convertirlo en un dios. Él no es ni omnipresente ni omnipotente. Es un Camilo que fue un ser humano maravilloso y a mí yo creo que el Camilo que estuviera aquí no está aquí y el Camilo que estuvo nos invitó a que era nuestro momento de pensar y de accionar. Y esto lo digo porque cuando fue los 40 años de Camilo,
estábamos entrando con Falsborda y él les dijo, ahora les toca a ustedes. Y Camilo nos lo dijo muchas veces, ahora nos toca a nosotros. Y Leonor Muñoz, Cebollita, Guitelme Oliveri, François Joutard, Gustavo Pérez, ellos también hicieron parte de ese ejercicio de búsqueda de Camilo. Son su familia social de la que muchos hacemos parte y que cuando no estamos convocados a estar en ese espacio, nos sentimos más familia de Camilo. Cuando no nos convocan, cuando no nos quieren dejar entrar, cuando no nos invitan porque no hacemos parte de la rosca, nos sentimos más parte de esa familia social de Camilo. De la familia social de Camilo, que era la familia a la que iba Camilo con su moto cuando salía después de horas de la universidad o cuando salía desencantado de que no funcionó la acción comunal porque la institución no dejó o porque no funcionó el INCRA. Somos esa familia social que, escuchando a todos aquellos que lo conocieron, a todas aquellas que lo conocieron, decidimos dialogar y renovar su pensamiento. Así que pienso que pensar en que Camilo estuviera aquí ahora y quizás decir nuestras palabras, endulzándolas con sus frases, nos quitaría la responsabilidad histórica que muchos y muchas nos invitaron a asumir. Y nos quitaría la responsabilidad histórica de asumir nuestros argumentos y decir, no nos invitan en la mesa porque somos parte de la familia social de Camilo, que en la práctica y en los territorios sigue haciendo eso que hoy estamos aquí reflexionando. Y que muchas veces no va a poder llegar a Bogotá porque está amenazada, porque no tiene plata para el pasaje, o porque simplemente está en sus territorios convencida que lo que está haciendo bien. Así que créanme, quiero rescatar esa familia social que muchos ya están muertos y rescatarnos a nosotros como familia social que ha querido actualizar su pensamiento y lo potente que es eso. Superar a Camilo y no hacerlo un dios, sino construir con él. Sí, yo quisiera también en este sentido decir que lo importante de Camilo es poder analizar críticamente su ejemplo, sus enseñanzas, y hacer la mejor interpretación de nuestra realidad, que no es la de Camilo. ¿Sí? Pero nos tocó esta y tendremos que corresponder con, uno, análisis riguroso y dos, compromiso potente. Sí, pues no sabríamos qué diría Camilo hoy. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que se comprometería. Y que se comprometería como lo dijo él, ¿sí? No a medias, sino como lo dijo y como lo hizo, hasta las últimas consecuencias. Y eso es más difícil, ¿no? O sea, uno no sabe si uno lo haga así de coherente y consecuentemente como lo planteó y lo hizo Camilo, pero creo que ese sería hoy una enseñanza de Camilo. Creo que es grosero y se ha hecho en intentar poner a hablar a los muertos, ¿no? Y entonces decir, Camilo hoy diría que no hubiera hecho lo que hizo, porque hay gente que ha dicho que Camilo no hubiera hecho lo que hizo. Sí, bueno, no, pues Camilo lo hizo y sería, hoy no sabremos qué pensaría, pues porque ya no está pensando eso, pero sí sabemos qué hizo. Y creo que en ese sentido nos corresponde frente a identificar qué pasa con nuestra América, con el contexto, identificar que los poderes contra los que se levantó Camilo en términos académicos, en términos comunitarios de acción social y en términos políticos y revolucionarios como lo hizo, pues son contextos que se actualizan y que parecieran no terminar de pasar, ¿sí? Camilo criticó el imperialismo encabezado por Estados Unidos y las formas en las que se venía configurando el poder mundial de Estados Unidos para ese momento, ¿sí?
Y hoy que tenemos, lo iniciaba hace un rato Luz Ángela, una agresión imperialista contra el pueblo de Venezuela, secuestrando a un presidente y bombardeando un país extranjero como Venezuela, un gobierno norteamericano que asfixia con nuevas leyes al pueblo cubano, que a propósito en la Universidad Pedagógica Nacional estamos recibiendo donativos y ayudas para el pueblo de Cuba, además de intensificando los convenios y alianzas educativas para potenciar y visibilizar lo que pasa con el pueblo cubano. Y también una miseria que sigue campante en Colombia, a pesar de muchos esfuerzos que seguramente se vienen haciendo y que habrá que fortalecer, ahora que la gente está en la calle peleando porque no se le quite el poquito de dignidad que intenta dársele a través del salario. Bueno, entonces Camilo hablaría de esas realidades, Camilo hablaría de lo injusto que es que personas que ganan 55 millones de pesos critiquen que un trabajador se gane 2 millones de pesos, ¿sí? Camilo denunciaría las estructuras de poder que amarra a los partidos políticos tradicionales, el Consejo Nacional Electoral, y que no permite que haya realmente democracia como quisiéramos que hubiera, ¿sí? Camilo seguiría denunciando cómo hay una falsa democracia en muchos escenarios y donde tenemos democracias enunciativas, pero que luego en las decisiones las comunidades son poco tenidas en cuenta, incluso en los gobiernos que más intentan tener acceso y fomentar la participación social, ¿no? Entonces creo que rescatar a Camilo hoy también es rescatar a Camilo en su esencia indomable, ¿sí? Y lo hemos planteado varios amigos, amigas, inclusive hemos hablado con Luz Ángela, bueno, con muchos y muchas, y nos corresponde hoy defender a Camilo como un Camilo que se rebeló contra la injusticia, como Jesús, igual que Jesús, que no hizo acuerdos ni transigió con el poder establecido, y será ese Camilo que algunos y algunas hemos dicho nos corresponde defender, no desde la figura, o sea, muy bonito, la Universidad Pedagógica tiene una exposición de postales de Camilo, ahorita les envío el link porque son de libre acceso también, pero más allá de la figura de Camilo, más allá de tener pósters de Camilo y camisetas de Camilo, pues tendremos que llevar a Camilo en nuestros pasos cotidianos, con todas estas reflexiones más otras, amorosamente, pero también con radicalidad frente a las cosas que no han cambiado y haciendo que no se nos vuelva parte del paisaje la injusticia, ¿no? Y entonces todos vestidos de determinado color, porque arriba, pero la realidad sin ser tocada. Creo que eso nos corresponde también en la autocrítica seguir insistiendo. Bueno, yo qué digo, ¿dónde está? Yo no tampoco no sería capaz de decir qué diría Camilo hoy, sino dónde estaría. Y estaría en las discusiones que tenemos hoy. O sea, las discusiones sobre el tema de la representatividad. Se venía a la mente hoy como una frase que los chicos de primera línea en el estallido social decían, ustedes no nos representan, ni, ni los sindicatos, ni las grandes plataformas de movimientos sociales, no, no. Entonces, estaría ahí como en esa discusión y estaríamos discutiendo, y yo creo que es discutiendo las reflexiones de Camilo. eh, y en ese sentido, yo creo que una cosa que sí él estaría haciendo es efectivamente eh, romper esos discursos de Robin Hood. De alguna manera, algunos sectores de izquierda eh, tomaron o crearon el discurso de Camilo como un Robin Hood, ¿no? Es como el rico que roba a los pobres, ¿no? Y entonces, claro, como era de una familia prestante, pues tiene eco en esos sectores. Y por eso hay bulla, o sea, para bien o para mal. Pero otros sacerdotes como Álvaro Urcuecho Cue, con un trabajo en el mundo indígena, por ejemplo, no tiene el mismo nivel de opinión mediática que tiene Camilo. Porque, no porque no haya hecho cosas a la altura de Camilo, no, sino porque es de
y hay parte también de las descolonizaciones, ¿no? Entonces era blanco de Bogotá, conectado a una clase prestigiosa, pero en cambio ya un indígena del Cauca, que nadie ni siquiera lo recuerda hoy. Entonces, digamos que esas son las contradicciones que hoy tendríamos que seguir hablando con él, ¿no? O sea, cómo superar la lógica de los mesianismos, de los líderes eternos, y cómo construimos eso que él estaba, y yo creo que en eso sí, hoy efectivamente el pensamiento de Camilo evolucionaría también, ¿no? O sea, él no estaría pensando cosas desde esa época, ¿no? Pero sí evoluciona, pero hay cosas que se mantienen en esa tendencia, o como uno ha visto otros pensadores que van evolucionando sus pensamientos, sus posturas, y que uno discute con ellos y que pronto al final uno ni siquiera estaría de acuerdo con lo que plantea, ¿no? Entonces, pero que creo que Camilo respetaría esos disensos que podríamos tener con él.